Corresponde ahora a la realidad aumentada aplicada a los procesos de construcción en obras civiles y edificación. Don Miguel Segarra, jefe del Departamento de I+D+I de Dragado. Bien, vamos a empezar rápido, después de todos estos problemas tecnológicos que tenemos. Voy a dar una pincelada únicamente en los 12 minutos que tengo sobre el tema de la realidad aumentada y fundamentalmente lo que quiero incidir es en cómo vemos desde Dragados un poco el tema de la realidad aumentada, la situación en la que estamos actualmente respecto a la tecnología aplicada a la industria de la construcción y finalmente pondré 2 o 3 transparencias mostrando algunos ejemplos de algunas aplicaciones que nosotros tenemos, solo explicando el concepto, no realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por hacer un poco de historia, no estamos hablando de algo nuevo ni novedoso. Que yo sepa, la primera idea sobre realidad aumentada de superponer imágenes sintéticas en un display que en aquella época se llamaba eléctrico es de 1901, o sea que en realidad no estamos hablando de nada novedoso. El siguiente hito, digamos, en el tema de la realidad aumentada fue trabajar en lo que es la forma de visualización y lo que tenéis en la pantalla es una foto de Ivan Sutherland de 1968, que es la persona que inventó el display montado en la cabeza. Hoy en día estamos todos acostumbrados a ver fotos de todo tipo de personajes con las gafas estas de realidad virtual puestas, conocemos incluso los nombres de muchas de ellas, pues esto se inventó en 1968. Este dispositivo se llama la espada de Damocles, me imagino que es porque si le cabía todo eso en la cabeza, lo partía por la mitad, realmente esta persona era un visionario, ¿no? Porque fijaros, han pasado más de 40 años y aquellas ideas pues hoy están, digamos, viniendo a la realidad, ¿no? De todas formas, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de realidad aumentada, lo que tenemos que ver es hacia dónde va la tecnología. Normalmente estamos acostumbrados a estar en la parte izquierda de esta transparencia. Esto es de un estudio de Deloitte, donde realmente las personas tratamos de acceder a la información que necesitamos a través, por un lado, del hardware, los teclados, los ratones, etcétera, y una interfaz que nos facilita llegar al contenido. La tecnología lo que está haciendo es tratar de eliminar esos elementos intermedios para hacer que accedamos directamente a la información. Entonces, ahora todos trabajamos con tablets, con pantallas táctiles, etcétera, y estamos eliminando la parte del hardware, el teclado, etcétera, y la tecnología nos lleva a interactuar directamente con la interfaz. Y eso está mejorando la forma en la que accedemos a la información. El siguiente paso es eliminar también la interfaz. Ese es el camino que está siguiendo la tecnología y eso es lo que hace que la realidad aumentada sea interesante no solo en el campo de la construcción, sino en muchos otros ámbitos, porque la información te llega directamente, aparentemente sin ninguna interfaz, ya que la información se incorpora al mundo real. Bien, dentro del mundo de la construcción, ¿qué sería interesante para nosotros? Bueno, pues lo mismo o casi lo mismo que en otros ámbitos que no son el mundo de la construcción. Esto es un poco una definición de una persona que se llama Azuma, de la realidad aumentada. Entonces, básicamente, el que no lo conozca, que yo creo que todos más o menos lo conocemos, se trata de combinar elementos reales y virtuales. Lo que es necesario es que sea interactivo, que no sea estático, porque si estamos pensando en utilizar esto directamente en una obra, me salgo un poco del tema del diseño, etcétera, que podría ser en la oficina, sino en la obra necesitamos poder interaccionar para acceder a la información y visualizar las cosas de la forma que queremos. Necesitamos que sea 3D, porque nosotros vivimos en un entorno 3D y las obras se desarrollan en un entorno 3D. Así que hay algunas formas de visualización que son 2D, pero en el entorno de una obra serían de menor aplicación, aunque tienen algunas. Claro, el problema está en cómo incorporar esta información en el entorno 3D de la obra donde nos movemos. Y aquí hay 2 cosas fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, el reconocimiento del patrón, es decir, el sistema que proporciona la realidad aumentada debe ser capaz de reconocer el entorno en el que está, debe ser capaz de posicionarse con la suficiente precisión y ser capaz de proporcionar el contenido que necesitamos ver de la forma adecuada en un momento concreto de nuestra experiencia en la obra. Bueno, esto es lo que sería interesante para la industria de la construcción. Lo que hay que preguntarse ahora es en qué punto está la tecnología. ¿Esto es factible hoy en día o no? Bueno, pues para eso están los mapas de madurez de las tecnologías. Este es de un estudio de Gartner del año 2015, donde es un estudio exhaustivo de distintos tipos de interfaz entre los humanos y las máquinas, es decir, lo que hay entre nosotros y la información a la que queremos acceder, y este tipo de curvas siempre tienen la misma forma. Primero tenemos una rampa muy grande, que es la innovación, cuando aparece algo nuevo, y es lo que ya los ingleses llaman el hype, todo el mundo empieza a hablar de este tipo de cosas.
hasta que llegamos al pico de arriba, que es el pico de las expectativas infladas, ¿eh? Y aquello entonces llega a un punto en el que la tecnología no acaba de cuajar porque está inmadura y empiezas a caer hacia abajo. Algunos lo llaman en el abismo de la desilusión, es más bien una hondonada o una depresión, hasta que la tecnología realmente consigue madurar y aquello empieza a ser un poquito más productivo. Bueno, ¿dónde está la realidad virtual? La realidad virtual está en la parte de la derecha, está empezando a ser atractiva, está empezando a acercarse a la productividad, a la meseta de la productividad, que sería la derecha del todo. Sin embargo, en la realidad aumentada todavía estamos bajando un poquito, ¿vale? No hemos llegado al fondo del todo, porque realmente es complicado. La idea es muy interesante, pero es complicado hacerla funcionar, y más en el entorno del que estamos hablando. Como los puntos son azules, el de la realidad virtual, eso quiere decir que se espera que dentro de 5 a 10 años aquello sea realmente productivo, ¿vale? Y no estamos hablando en este caso de construcción, sino de su utilización de una forma, digamos, genérica en cualquier tipo de aplicación. Pues esto es donde estamos ahora. Es importante conocerlo. Bueno, para el que no lo sepa, la idea conceptualmente es muy sencilla. Yo dispongo de un dispositivo que captura una imagen y con esa imagen, para proporcionar realidad aumentada, tengo que hacer fundamentalmente dos cosas. Por un lado, ser capaz de realizar un seguimiento de aquello que yo estoy viendo. Necesito poder posicionarme en la imagen. Y por otro lado, ser capaz de generar ese contenido virtual, ese contenido que yo voy a añadir a la imagen real. Y para eso hace falta conectar con un sistema que sea capaz de gestionar ese contenido y, junto con el sistema de posicionamiento, posicionarlo dentro de la imagen real. Esto es lo que se pretende hacer. Bueno, por poner... digamos que la parte de gestión de contenido entonces es muy importante, porque cuando hablamos de realidad virtual parece que solo vemos la imagen, ¿no? Bien, si me voy a la visualización, hay distintos tipos de visualización. No he querido poner las imágenes más modernas de gafitas y cosas de estas que todos hemos visto, pero esto lleva muchos años, digamos, inventándose y ha habido todo tipo de dispositivos. Pero también hay otras formas, como podéis ver en la fila de abajo, de crear imágenes realidad aumentada. Puede ser simplemente ir con un proyector que está proyectando la información adicional sobre la realidad, sobre los distintos elementos que yo voy viendo, o la utilización de tablets o smartphones, este tipo de cosas para ver la realidad aumentada. La experiencia más habitual que todos los que estamos aquí podemos tener de realidad aumentada es esta imagen. Esto es un sistema que tú puedes, he tachado la marca del vehículo, pero tú puedes ir a la tienda y comprarlo, esto digamos que es un extra que te ofrecen, la imagen es tal como la veis ahí, y la verdad es que una vez que lo utilizas, es una de las cosas que te cuesta mucho prescindir. Es muy útil, y tú siempre estás mirando a la carretera. Claro, es que este sistema es más sencillo de utilizar porque tú estás en una posición fija donde no te estás moviendo, la información se está proyectando sobre la pantalla que no se mueve, y estás utilizando un GPS realmente para saber más aproximadamente la posición donde estás, y tú puedes dar unas indicaciones, por ejemplo, de ruta con bastante antelación. Y si las das 10 metros antes o 10 metros después no tiene importancia. Esto en la industria de la construcción es un poco distinto, pero esto es una interfaz, digamos, que te permite tener realidad aumentada en un vehículo. Como digo, pues lo podéis adquirir cuando compréis un vehículo. Entonces, si estamos hablando de eliminar la interfaz, digamos que la interfaz, la última interfaz, sería esta. Si os fijáis en la primera gráfica que he enseñado, de ir eliminando el hardware y la interfaz hasta acceder directamente a la información, si yo en una obra pudiera llevar unas lentillas donde se suplementa la información adicional, aquello sería maravilloso. Bueno, pues esta no será la última, porque la última, en el gráfico que he enseñado, no me he dado tiempo porque íbamos muy despacio, pero se habla de los implantes. Llevar un implante en el cerebro y directamente estás viviendo la experiencia. Eso también llegará, ya lo veremos. Pero no ni hoy ni mañana. Y yo estas lentillas no me las pondría, por cierto. No sé si veis la pinta que tiene la lentilla. Bien, entonces, si estamos hablando de la industria de la construcción, ¿qué inconvenientes hay? El primero es el de la seguridad. A ver, si yo tengo una imagen real y voy andando con unas gafas que me permiten ver, voy a decir la palabra, Google Glass, por ejemplo, realmente cuando estoy mostrando algo, eso me impide ver el mundo real, en la parte que estoy ocluyendo, digamos, y eso tiene un riesgo. Eso tiene un riesgo porque puede haber algo que se mueva, que viene hacia mí y este tipo de cosas. No sé las obras en las que estáis vosotros, pero tampoco es que tengamos unas comunicaciones, me refiero a comunicaciones inalámbricas o cableadas, etcétera, que sean maravillosas. Y como hace falta estar chupando información, que es la que se suplementa sobre la imagen real, esto es otro problema. El tercero es el coste. Hay un coste prohibitivo porque esto no es una tecnología que pueda uno
comprar en la tienda de forma habitual, con lo cual no es sencillo. 3 minutos, Miguel. La calidad de la información suministrada, bueno, tenemos unas necesidades, la información que tenemos es capaz de llegar ahí. Se habla mucho de BIM y tenemos muchos problemas para implementar BIM. Bueno, pues lo lógico sería que esa información viniera del BIM. Bueno, pues eso no está hoy en día. La información contextual, en un entorno 3D es mejor proporcionar información 3D, aunque en algunos casos 2D, un pop-up que me diga, cuidado que hay un peligro, podría ser interesante. En fin, la complejidad de tecnología de seguimiento, etcétera, cómo me posiciono en la obra. También hay oportunidades, poder ver realmente cómo va a quedar la obra en el entorno real y poder jugar con distintas opciones de diseño para ver cómo aquello quedará en la realidad. Eso es muy interesante. Y una serie de otras ventajas que veis ahí, que son muy interesantes porque me permiten acceder a la información allí donde me es más necesaria. Bien, por poner algún ejemplo, esto es Crossrail, estas son unas pruebas que hizo Bechtel sobre elementos prefabricados, y ellos podrían realmente ver la secuencia de la construcción de estos elementos prefabricados en la obra de Crossrail. Como veis, el nivel de detalle es muy pobre, pero les permitía hacer ese tipo de cosas, es un experimento. Bueno, ya que hablamos de BIM, BIM está muy bien, pero desconecta el mundo virtual del mundo real, porque es muy difícil llevar lo que hemos diseñado en BIM a la realidad y luego hacia atrás. En las build es muy complicado. Con algo como la realidad aumentada, esa conexión mejoraría. Lo que pasa es que hoy en día no es posible, porque entre los fabricantes de realidad aumentada y los de BIM no hay mucho entendimiento, no hay mucha interoperabilidad, y todos son esfuerzos genéricos, ¿no? o específicos para un caso concreto. Perdón, no genéricos, sino específicos para un caso concreto. Por diferenciar realidad aumentada y realidad virtual, y lo que se llama realidad mezclada, decir que un poco la realidad virtual, que es meternos en un mundo virtual completamente, donde no hay nada real, es una experiencia inmersiva para una sola persona en general, mientras que en la realidad aumentada podríamos varias personas compartir esa realidad y discutir y colaborar para llevar a cabo soluciones de diseño de otro tipo. Esa es una diferencia importante. Entre medias está todo lo que es la realidad mixta, o bien virtualidad aumentada porque estamos más cerca del mundo virtual, o realidad aumentada porque estamos más cerca de la realidad, depende cómo suplementemos la información. Y ya voy a terminar con 3 o 4 transparencias de ejemplo, que son flashes. Esto es una aplicación que desarrollamos en la estación de Bank, en Crossrail, en Londres, donde tenemos una realidad mixta, porque estamos utilizando información de nubes de puntos de escáner láser 3D suplementada sobre un diseño virtual, pues, por ejemplo, para estudiar cómo se mueven los pasajeros en la futura estación y este tipo de aplicaciones. Esto no es una aplicación de realidad aumentada, es una aplicación de prevención donde se instrumentan las máquinas que pueden provocar accidentes, por ejemplo, dampers grandes, etcétera, y lo que hacemos es proporcionar una interfaz al operador para avisarle de si hay algún peligro en el entorno. Es muy fácil esta información que se proporciona en una pantalla ahí, proporcionada en un head-up display, como este del vehículo que yo había enseñado antes. Pero lo que yo quería decir aquí es que el problema no es solo la visualización, es cómo obtengo la información del entorno, cuál es la calidad de esa información, y en una aplicación como esta se demuestra que es muy complicado hacerlo. Entonces esta es otra parte de la realidad aumentada que no se suele tener en cuenta, pero es que es casi la más importante, porque la visualización ya, quitándolo de las lentillas y ese tipo de cosas, pues está bastante avanzada, ¿no? Sí, estoy terminando, Miguel. 2 transparencias. Sicura es una aplicación en la que montamos una cámara en un elemento, en una grúa, por ejemplo, y obtenemos una imagen vertical de aquello que estamos construyendo, se superponen los mapas, el sistema automáticamente deforma los mapas, los planos, y es posible realizar mediciones, etcétera. Bueno, pues es una aplicación de la realidad virtual en la que tenemos un punto fijo, no me muevo por la obra, con lo cual es más fácil proporcionar la información adicional y pues se está simplificando el problema. Lo mismo pero aplicado a mantenimiento. Esto es en nuestro parque de maquinaria, es una aplicación de realidad virtual que permite a los técnicos aprender cómo hay que hacer una reparación. Ratio es inspección para eficiencia energética de edificios utilizando realidad aumentada, superponiendo imágenes térmicas, mapas acústicos, etcétera. Este es un proyecto que está actualmente en marcha. Y ratio es ligar una imagen real proporcionada por un aparato topográfico sobre un tablet o un portátil en el que proporcionas un modelo 3D de aquello que quieres construir. El concepto es esto, tenemos una aplicación funcional, esto te permite saber si estás construyendo lo que tenías que construir y además hacer un control dimensional automático. Es decir, es posible con el dedo, en un tablet, seleccionar ese pilón con el dedo toda la superficie y el aparato topográfico realiza un control dimensional automático en muy pocos minutos de toda esa superficie.
Este es el mismo ejemplo, pero mostrado en un puente, un viaducto. Y como conclusiones, esta es la última transparencia. Miguel, tienes que dejarlo. Esta es la última. Pequeñas demostraciones son posibles. No es posible hoy a escala industrial llevar esto a cabo hoy en día. La integración entre BIM y la realidad aumentada no está claro. El futuro es prometedor, pero hoy en día no, su aplicación industrial no es posible. En fin, gracias.